1942, Libia. En el desierto interminable donde el sol quema la piel y la arena penetra hasta los huesos, un sobre manchado de sangre y polvo fue encontrado décadas después del fin de la guerra. No estaba en un archivo militar. No reposaba en ningún museo. Estaba escondido entre las vigas podridas de una casa abandonada en las afueras de Tobruk, envuelto en un pedazo de tela que alguna vez fue blanca. Cuando los trabajadores de demolición lo descubrieron en 1987, 45 años después de haber sido escrito, nadie podía imaginar el peso de las palabras que contenía. La carta estaba dirigida a una mujer llamada Isabella. El remitente era un soldado italiano llamado Marco Bellini, y lo que confesaba en esas páginas iba a cambiar para siempre la forma en que su familia lo recordaba. Porque hay secretos que el tiempo no puede borrar. Hay verdades que permanecen intactas incluso cuando el papel se desmorona. Y hay palabras que, una vez escritas, nunca pueden ser olvidadas. Esta es la historia de una carta que nunca debió ser leída, una confesión que permaneció oculta durante casi medio siglo, y una verdad tan devastadora que todavía hoy, décadas después de su descubrimiento, sigue resonando en los corazones de quienes la conocieron. ¿Qué puede llevar a un hombre a escribir algo tan terrible que decide ocultarlo para siempre? ¿Qué clase de secreto es tan pesado que ni siquiera en el momento de mayor desesperación puede ser compartido? Marco Bellini tenía 28 años cuando fue enviado al norte de África. Era un hombre común. Trabajaba como carpintero en un pequeño pueblo cerca de Florencia. Tenía manos fuertes, acostumbradas al trabajo duro, y una sonrisa que Isabella describía como capaz de iluminar cualquier habitación. Se habían casado 2 años antes de que la guerra estallara. 2 años de felicidad que quedaron congelados en el tiempo cuando él recibió la orden de movilización. Isabella estaba embarazada de 3 meses cuando Marco partió. Él le prometió que regresaría. Le prometió que conocería a su hijo. Le prometió que construirían una vida juntos cuando todo terminara. Pero las promesas hechas en tiempos de guerra son frágiles. Se quiebran bajo el peso de la realidad. Se desmoronan bajo el calor del desierto y el estruendo de las explosiones. Y a veces, las promesas se transforman en mentiras que un hombre lleva consigo hasta la tumba. Durante los primeros meses, Marco escribía regularmente. Cartas breves, llenas de palabras reconfortantes y mentiras piadosas. Le decía a Isabella que estaba bien, que la comida no era tan mala, que pronto todo terminaría. Nunca le contaba sobre el calor insoportable, sobre los compañeros que morían a su lado, sobre las noches en las que despertaba gritando. Nunca le hablaba del miedo que lo consumía cada vez que escuchaba el rugido de los tanques británicos acercándose. Pero hubo una carta que nunca envió. Una carta que escribió en la madrugada del 12 de marzo de 1942, mientras sus compañeros dormían en las trincheras y el viento del desierto aullaba como un animal herido. Una carta que guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, cerca del corazón, y que nunca llegó a manos de Isabella, porque lo que Marco confesaba en esas páginas era algo que ninguna esposa debería saber, ninguna familia debería descubrir, ningún hijo debería heredar. Cuando la carta fue encontrada en 1987, Isabella ya había muerto. Llevaba 5 años en su tumba. Nunca supo lo que su esposo había escrito aquella noche. Nunca supo la verdad sobre lo que realmente le sucedió a Marco en el desierto. Pero su hijo, Antonio, ahora un hombre de 47 años, sí lo descubrió. Y lo que leyó en esas páginas amarillentas y manchadas lo destrozó. Porque hay verdades que es mejor no conocer. Hay secretos que deberían permanecer enterrados para siempre. La carta comenzaba de forma normal, como todas las cartas de soldados. Mi querida Isabella, escribía Marco con letra temblorosa. Si estás leyendo esto, significa que algo terrible ha sucedido. Significa que no pude cumplir mi promesa de regresar a casa. Significa que nuestro hijo crecerá sin conocer a su padre. Y por eso, necesito que sepas la verdad. Necesito confesarte algo que he llevado conmigo desde aquella noche. Algo que me persigue cada vez que cierro los ojos. Algo que ha convertido mi alma en un desierto tan árido como este lugar maldito. ¿Puedes imaginar las palabras que venían después? ¿Puedes concebir qué clase de confesión era tan terrible que Marco decidió no enviarla nunca? La tinta estaba corrida en varios lugares, como si lágrimas hubieran caído sobre el papel mientras escribía. Había manchas oscuras que podrían haber sido sangre o simplemente suciedad acumulada durante décadas. Pero las palabras permanecían legibles, brutalmente claras, imposibles de malinterpretar. Antonio, cuando encontró la carta, se sentó en el suelo de aquella casa abandonada y la leyó 3 veces seguidas sin poder creer lo que sus ojos veían. Los trabajadores que estaban con él dijeron después que lo escucharon sollozar.
que lo vieron apretar el papel contra su pecho como si intentara absorber el dolor de su padre a través del tiempo, que murmuró una y otra vez papá, papá, ¿qué hiciste? Porque lo que Marco confesaba en esa carta no era solo su secreto, era su condena. Era la prueba de que el hombre que su familia había llorado como un héroe había llevado una carga tan oscura que ni siquiera la muerte pudo liberarlo de ella. La noche del 12 de marzo de 1942 no fue una noche como las demás. El aire del desierto estaba cargado de una tensión que todos podían sentir pero nadie se atrevía a nombrar. Las tropas británicas habían estado presionando sus posiciones durante semanas. Cada día traía menos provisiones, menos agua, menos esperanza. Los hombres en las trincheras sabían que era cuestión de tiempo antes de que todo colapsara. Marco lo sabía también. Podía verlo en los ojos de sus compañeros. Podía sentirlo en el silencio pesado que caía sobre ellos cuando el sol se ponía. La muerte estaba cerca, tan cerca que podían olerla mezclada con la arena y el sudor. Esa noche, Marco estaba de guardia junto a otros 3 soldados. Uno de ellos era un joven de apenas 19 años llamado Giuseppe. Era su primer mes en el frente. Todavía tenía esa mirada de inocencia que la guerra no había tenido tiempo de borrar. Hablaba constantemente de su novia en Nápoles, de los planes que tenían para después de la guerra, de la casa que quería construir junto al mar. Marco lo escuchaba en silencio, recordando cuando él también había sido así, cuando todavía creía que las promesas significaban algo. Los otros 2 soldados eran veteranos como él. Carlo, un hombre robusto de Milán que había perdido 2 dedos en un ataque con mortero, y Roberto, delgado y nervioso, que fumaba sin parar incluso cuando las raciones de tabaco se habían agotado hacía semanas. Eran hombres rotos por la guerra, hombres que habían visto demasiado, hombres que sabían que probablemente ninguno de ellos volvería a casa. Alrededor de las 2 de la madrugada, escucharon el sonido. Al principio era apenas un murmullo distante, luego se convirtió en un rugido inconfundible. Tanques. Venían del este, y venían rápido. Carlo fue el primero en reaccionar. Agarró su rifle y comenzó a gritar pidiendo refuerzos. Roberto corrió hacia el puesto de comunicaciones. Giuseppe se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos, incapaz de moverse. Y Marco sintió algo que nunca antes había experimentado. No era miedo, era algo peor. Era la certeza absoluta de que iba a morir esa noche, de que nunca volvería a ver a Isabella, de que nunca conocería a su hijo, de que todo terminaba allí, en ese pedazo de tierra maldita a miles de kilómetros de casa. Lo que sucedió después está escrito en la carta con una claridad brutal. Marco no se guardó ningún detalle, no intentó suavizar la verdad ni justificar sus acciones. Escribió cada palabra como si estuviera confesándose ante un juez, como si necesitara que alguien, en algún momento del futuro, supiera exactamente qué clase de hombre había sido. Los tanques llegaron más rápido de lo esperado. Las explosiones comenzaron a iluminar el cielo nocturno como relámpagos de un infierno privado. El puesto de comunicaciones fue destruido antes de que Roberto pudiera enviar ningún mensaje. Carlo recibió un disparo en el pecho y cayó a pocos metros de donde Marco estaba agazapado. Giuseppe seguía paralizado, temblando contra la pared de la trinchera, repitiendo el nombre de su novia una y otra vez como un mantra que pudiera salvarlo. Y entonces Marco tomó una decisión. Una decisión que lo perseguiría cada día que le quedaba de vida. Una decisión que escribiría en esa carta décadas más tarde, cuando finalmente encontró el valor para admitir la verdad. Corrió, dejó su posición, dejó a Giuseppe temblando en la trinchera, dejó el cuerpo de Carlo sangrando en la arena, y corrió hacia el sur, alejándose del ataque, internándose en la oscuridad del desierto. Corrió como nunca había corrido en su vida. Corrió mientras escuchaba los gritos de sus compañeros siendo masacrados detrás de él. Corrió mientras las explosiones sacudían el suelo bajo sus pies. Corrió hasta que sus pulmones ardían y sus piernas amenazaban con colapsar. Y cuando finalmente se detuvo, kilómetros después, cayó de rodillas en la arena y vomitó. No por el esfuerzo físico, sino por lo que acababa de hacer. Por la cobardía que había demostrado. Por los hombres que había abandonado a su suerte. Pero eso no era todo. Eso no era el secreto que hacía que la carta fuera tan devastadora. Porque 3 días después, cuando Marco fue encontrado por una patrulla italiana y llevado de vuelta al campamento, mintió. Dijo que había intentado pedir refuerzos, que había sido separado de su unidad durante el caos del ataque, que había luchado valientemente antes de verse obligado a retirarse. Y los oficiales le creyeron. Le dieron una medalla por su supuesto heroísmo. Lo felicitaron por sobrevivir contra todas las probabilidades. Lo llamaron un ejemplo para sus compañeros. Y Marco aceptó todo. Aceptó la medalla. Aceptó las felicitaciones.
Aceptó la mentira y la convirtió en su nueva realidad. Pero Giuseppe nunca regresó. Su cuerpo fue encontrado 2 semanas después, todavía aferrado a su rifle, con los ojos abiertos mirando al cielo. Carlo fue enterrado en una fosa común junto a otros 17 soldados que murieron esa noche. Roberto fue dado por desaparecido. Y Marco, el cobarde que había huido y luego había mentido sobre ello, regresó a Italia 6 meses después como un héroe condecorado. Isabella lo recibió con lágrimas de alegría. Su hijo, que ahora tenía 4 meses, estaba en sus brazos. La familia organizó una celebración. El pueblo entero salió a recibirlo. Y Marco sonrió, abrazó a su esposa, besó a su hijo, y no dijo nada, nunca dijo nada. Vivió con esa mentira durante el resto de su vida. Construyó una carrera, crió a su hijo, envejeció junto a Isabella. Y cada noche, cuando cerraba los ojos, veía el rostro de Giuseppe, escuchaba sus gritos. Sentía el peso de la medalla que no merecía colgando de su pecho como una soga. ¿Puedes imaginar vivir así? ¿Puedes concebir despertar cada mañana sabiendo que eres un fraude? ¿Que la vida que construiste está fundamentada en una mentira? ¿Que los hombres que te admiran lo hacen por algo que nunca hiciste? Marco Bellini vivió 32 años después de aquella noche en el desierto. 32 años cargando un secreto que pesaba más que cualquier cosa que hubiera llevado durante la guerra. 32 años despertando en medio de la noche con el nombre de Giuseppe en los labios. 32 años fingiendo ser el hombre que todos creían que era. Y la carta que escribió aquella madrugada de marzo de 1942 fue su único momento de honestidad, su única confesión, su único intento de dejar constancia de la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Pero incluso después de escribirla, no tuvo el valor de enviarla. La guardó, la escondió. La mantuvo cerca de su corazón como si fuera una penitencia física que debía soportar. Y cuando finalmente regresó a Italia, cuando abrazó a Isabella y conoció a su hijo, cuando todos lo celebraron como un héroe, esa carta permaneció oculta en el bolsillo de su chaqueta militar. Una chaqueta que colgó en el armario de su casa durante años. Una chaqueta que nunca volvió a usar pero que tampoco pudo deshacerse de ella, como si mantenerla cerca fuera parte de su castigo autoimpuesto. Antonio creció escuchando historias sobre su padre, historias de valentía, historias de sacrificio, historias que lo convertían en una figura casi mítica. Los veteranos del pueblo hablaban de Marco con reverencia, los niños lo señalaban en la calle, los maestros lo ponían como ejemplo en las escuelas, y Marco aceptaba todo con una sonrisa que Isabella, quien lo conocía mejor que nadie, sabía que era falsa. Ella veía cómo su esposo se despertaba gritando, cómo evitaba hablar de la guerra, cómo su mirada se perdía en el vacío cuando alguien mencionaba el norte de África. Intentó preguntarle varias veces qué había pasado realmente allá, que lo perseguía con tanta intensidad. Pero Marco siempre desviaba la conversación, siempre encontraba una excusa, siempre cerraba esa puerta antes de que ella pudiera abrirla completamente. Isabella murió en 1982 sin saber la verdad, sin saber que el hombre al que había amado durante 40 años había construido su vida sobre una mentira. Sin saber que la medalla que guardaba con tanto orgullo en una caja de terciopelo representaba la mayor vergüenza de su esposo. Y quizás fue mejor así, quizás hay verdades que es mejor llevarse a la tumba, quizás el amor verdadero a veces significa proteger a quienes amamos de conocer quiénes somos realmente. Marco murió 2 años después de Isabella. Un ataque al corazón lo sorprendió mientras trabajaba en su taller. Cayó entre el aserrín y las virutas de madera, rodeado de las herramientas que había usado durante toda su vida. Murió solo, sin tiempo para despedirse, sin oportunidad de confesar, y su secreto pareció morir con él. La casa familiar permaneció vacía durante varios años después de su muerte. Antonio, que vivía en Roma, no tenía el corazón para venderla pero tampoco podía vivir en ella. Estaba llena de recuerdos, de fantasmas, de preguntas sin respuesta sobre por qué su padre siempre había parecido llevar un peso invisible sobre los hombros. Fue en 1987 cuando la ciudad decidió demoler varias casas abandonadas en las afueras de Tobruk como parte de un proyecto de reconstrucción. La casa donde Marco había estado estacionado brevemente antes del ataque de marzo de 1942 era una de ellas. Nadie sabía que allí, escondida entre las vigas del techo, estaba la chaqueta militar que Marco había dejado atrás durante la evacuación caótica que siguió a la batalla. Y nadie sabía que en el bolsillo interior de esa chaqueta estaba la carta. 45 años después de haber sido escrita, la carta vio la luz nuevamente. Un trabajador la encontró envuelta en tela, protegida de los elementos por pura casualidad. La llevó a las autoridades locales, quienes contactaron a la embajada italiana. La embajada identificó el nombre en el sobre.
Encontraron a Antonio, y le enviaron la carta junto con una nota explicando dónde y cómo había sido descubierta. Antonio la recibió un martes por la tarde. Era un sobre amarillento, manchado, con la letra de su padre claramente visible en el frente. Isabella Bellini, Florencia, Italia. Y abajo, en letras más pequeñas, casi como una súplica, si algo me sucede, por favor entréguenle esto a mi esposa. Antonio se sentó en su sala. Sostuvo el sobre durante varios minutos sin abrirlo. Algo en su interior le decía que lo que estaba a punto de leer cambiaría todo. Que cruzaría una línea que no podría volver a cruzar. Que conocería a su padre de una manera que nunca había imaginado. Y tenía razón. Cuando finalmente abrió el sobre y comenzó a leer, cada palabra era como un golpe. Cada frase destruía una pieza de la imagen que había construido de su padre durante toda su vida. Cada confesión revelaba a un hombre completamente diferente del héroe que había creído conocer. Mi querida Isabella, si estás leyendo esto significa que no tuve el valor de decírtelo en persona. Significa que morí como un cobarde, igual que viví como uno después de aquella noche. Necesito que sepas lo que realmente sucedió. Necesito que entiendas por qué nunca pude mirarte a los ojos sin sentir vergüenza. Necesito confesar lo que hice. Antonio leyó sobre la noche del 12 de marzo, sobre los tanques que se acercaban, sobre Giuseppe temblando en la trinchera, sobre Carlo cayendo muerto, sobre la decisión de su padre de huir, sobre la mentira que construyó después, sobre la medalla que no merecía, sobre los 32 años de fingimiento, y al final de la carta, había un párrafo que lo destrozó completamente, un párrafo en el que su padre le hablaba directamente a él, al hijo que todavía no había nacido cuando la carta fue escrita. A mi hijo, si algún día lees esto, necesito que sepas que no soy el hombre que todos creen. Soy un cobarde que dejó morir a sus compañeros. Soy un mentiroso que aceptó honores que no merecía. Soy un fraude que construyó una vida sobre las tumbas de hombres mejores que yo. Y lo peor de todo es que no tuve el valor de admitirlo. No tuve el coraje de enfrentar las consecuencias de mis acciones. Huí de la batalla y luego huí de la verdad. Si hay algo que puedo darte, hijo mío, es esta lección: el peso de una mentira es más pesado que cualquier verdad. La cobardía de un momento puede perseguirte durante toda una vida. Y el precio del silencio es tu propia alma. Perdóname por no ser el padre que merecías. Perdóname por dejarte un legado de vergüenza en lugar de honor. Perdóname por ser tan débil. Antonio terminó de leer con lágrimas corriendo por su rostro. Sus manos temblaban tanto que casi deja caer la carta. Y en ese momento, sentado en su sala en Roma, 45 años después de que las palabras fueran escritas, finalmente entendió a su padre. Entendió por qué nunca hablaba de la guerra, por qué se despertaba gritando, por qué esa tristeza permanente vivía en sus ojos, por qué nunca parecía estar completamente presente, como si parte de él hubiera quedado atrapada para siempre en aquel desierto. Su padre no había sido un héroe, pero tampoco había sido simplemente un cobarde. Había sido un hombre aterrorizado que tomó una decisión terrible en un momento de pánico absoluto, un hombre que después tuvo que vivir con esa decisión cada día de su vida, un hombre que se castigó a sí mismo más duramente que cualquier tribunal militar podría haberlo hecho. Antonio pasó las siguientes semanas intentando procesar lo que había leído. La carta se convirtió en una presencia constante en su vida, la releía cada noche, estudiaba cada palabra, buscaba entre líneas alguna justificación, alguna explicación que pudiera hacer que todo tuviera sentido, pero no la encontraba, porque no había justificación posible. Solo había un hombre roto confesando su mayor pecado, un hombre que había cargado con una culpa insoportable durante toda su vida, un hombre que había sido demasiado cobarde para confesar pero demasiado honesto para olvidar. La primera persona a quien Antonio le contó sobre la carta fue a su esposa, María. Ella lo encontró una noche sentado en la oscuridad de su estudio, con la carta en las manos y lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Él le explicó todo, le leyó fragmentos, le mostró las manchas en el papel que podrían haber sido lágrimas o sangre. Y María, con esa sabiduría que solo tienen quienes aman profundamente, le dijo algo que cambiaría su perspectiva para siempre: tu padre era humano. Eso es todo. Era humano y cometió un error terrible en el peor momento posible, pero mira lo que hizo después. Vivió, construyó una vida, te crió, amó a tu madre, trabajó duro, ayudó a su comunidad. Sí, comenzó con una mentira, pero todo lo demás fue real. El dolor fue real, el arrepentimiento fue real, el amor que te tuvo fue real. No puedes definir toda una vida por una noche, por terrible que haya sido esa noche. Antonio quiso creerle, quiso aceptar esas palabras y encontrar paz en ellas, pero algo en su interior no podía dejarlo ir.
porque no era solo la cobardía de su padre lo que lo atormentaba, era la mentira, eran los 32 años de engaño, era la medalla colgada en la pared de su casa durante toda su infancia, era cada historia que le habían contado sobre el heroísmo de su padre, era cada vez que había dicho con orgullo mi padre luchó en África, era cada vez que había usado el legado de su padre como algo de lo cual estar orgulloso, todo había sido una mentira, y ahora él era el guardián de esa mentira, el único que conocía la verdad, el único que podía decidir qué hacer con ella. Decidió investigar, necesitaba saber más, necesitaba contexto, necesitaba entender exactamente qué había pasado aquella noche de marzo de 1942. Viajó a los archivos militares en Roma, solicitó todos los registros relacionados con la unidad de su padre, encontró los informes de batalla, los nombres de los caídos, las condecoraciones otorgadas, y allí estaba, Giuseppe Marino, 19 años, muerto en acción el 12 de marzo de 1942, Carlo Rossi, 32 años, muerto en acción el 12 de marzo de 1942, Roberto Conti, 26 años, desaparecido en acción el 12 de marzo de 1942, presunto muerto, y Marco Bellini, 28 años, sobreviviente, condecorado por valentía bajo fuego enemigo, recomendado para ascenso. Antonio leyó el informe que su padre había presentado, la versión oficial de lo que había sucedido, todo era mentira, cada palabra, cada detalle. Su padre había construido una narrativa elaborada de heroísmo y sacrificio, había descrito cómo intentó salvar a sus compañeros, cómo luchó ferozmente contra fuerzas superiores, cómo fue separado de su unidad por una explosión y tuvo que abrirse paso de regreso a través de territorio enemigo. Era una historia perfecta, valiente, honorable, completamente falsa. Antonio sintió náuseas, pero continuó investigando. Encontró la dirección de la familia de Giuseppe Marino. Todavía vivían en Nápoles. Decidió visitarlos. Necesitaba ver con sus propios ojos a las personas que habían perdido a su hijo por la cobardía de su padre. Necesitaba poner rostros a las víctimas de aquella mentira. La madre de Giuseppe todavía estaba viva. Tenía 87 años. Vivía en un pequeño apartamento lleno de fotografías de su hijo. Fotos de un joven sonriente con toda una vida por delante. Una vida que nunca tuvo la oportunidad de vivir. Cuando Antonio tocó a su puerta y se presentó como el hijo de Marco Bellini, ella lo recibió con una sonrisa. Conozco ese nombre. Tu padre sirvió con mi Giuseppe. Me escribió una carta después de la guerra. Me dijo que mi hijo había muerto valientemente, que había luchado hasta el final, que había sido un honor servir junto a él. Esa carta me dio mucho consuelo durante años. Saber que mi hijo no sufrió, que murió como un héroe. Antonio sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su padre no solo había mentido en los informes oficiales, había escrito a las familias de los muertos, había elaborado su mentira hasta el último detalle, había consolado a las madres de los hombres que había abandonado con historias inventadas de su valentía. Era demasiado. Antonio se disculpó, dijo que tenía que irse, y salió de aquel apartamento con el corazón destrozado, porque ahora no era solo su imagen de su padre la que estaba destruida, era la paz que había dado a una madre afligida, era el consuelo que había proporcionado a familias destrozadas por la guerra. Todo estaba construido sobre mentiras. Durante semanas, Antonio luchó con la pregunta que lo perseguía día y noche. ¿Debía revelar la verdad? ¿Debía mostrarle a esa anciana madre la carta? ¿Debía destruir el único consuelo que había tenido durante más de 40 años? ¿Debía decirle que su hijo había muerto solo, aterrorizado, abandonado por el hombre que después sería condecorado como un héroe? ¿Qué propósito serviría eso ahora? Giuseppe seguía muerto, Carlo seguía muerto, Roberto seguía desaparecido, su padre seguía muerto, Isabella seguía muerta. La guerra había terminado hacía más de 40 años. ¿Qué cambiaría revelando la verdad ahora? ¿A quién ayudaría? ¿Qué justicia traería? Pero al mismo tiempo, ¿cómo podía guardar silencio? ¿Cómo podía permitir que la mentira continuara? ¿Cómo podía mirar las fotografías de Giuseppe, de Carlo, de Roberto, y no honrar su memoria con la verdad? Una noche, María lo encontró de nuevo en su estudio con la carta. Antonio, le dijo suavemente, necesitas tomar una decisión. Esta carta te está consumiendo, está destruyendo tu vida. Necesitas decidir qué vas a hacer con ella y luego necesitas encontrar una manera de vivir con esa decisión. Él la miró con ojos cansados. ¿Cómo puedo decidir algo así? Cualquier decisión que tome estará mal. Si revelo la verdad, destruyo la memoria de mi padre y le quito la paz a familias que la han tenido durante décadas. Si guardo silencio, me convierto en cómplice de su mentira. Me convierto en él. María se sentó a su lado.
No tienes que decidir por todos. No tienes que ser el juez de tu padre ni el guardián de la verdad absoluta. Solo tienes que decidir qué es lo correcto para ti, que te permitirá vivir en paz, que honra tanto la memoria de tu padre como la de los hombres que murieron aquella noche. Y Antonio, después de semanas de tormento, finalmente supo qué hacer. Decidió escribir. Escribiría la historia completa, cada detalle, cada mentira, cada verdad. Escribiría sobre su padre, sobre Giuseppe, sobre Carlo, sobre Roberto. Escribiría sobre la cobardía y el arrepentimiento, sobre la mentira y la culpa, sobre el peso de los secretos y el precio del silencio. Pero no lo publicaría inmediatamente, lo guardaría. Lo dejaría sellado con instrucciones de que solo pudiera abrirse después de su propia muerte, después de que todos los que conocieron a su padre hubieran muerto también, después de que suficiente tiempo hubiera pasado para que la verdad pudiera ser contada sin causar más dolor del necesario. De esa manera, la verdad no moriría, pero tampoco destruiría a quienes todavía vivían con el consuelo de las mentiras de su padre. Era un compromiso, no era perfecto, pero era lo único que Antonio podía vivir con él. Antonio pasó los siguientes meses escribiendo. Cada noche después del trabajo, se sentaba en su estudio y ponía en papel todo lo que había descubierto. Escribió sobre la carta original de su padre, sobre su propia investigación, sobre la visita a la madre de Giuseppe, sobre las mentiras que su padre había contado y el tormento que había vivido. Escribió con honestidad brutal. No intentó excusar a su padre ni condenarlo completamente. Simplemente contó la verdad tal como la conocía. Y al hacerlo, algo extraño comenzó a suceder. Comenzó a entender a su padre de una manera que nunca había sido posible cuando estaba vivo. Comenzó a ver no solo al cobarde que huyó de la batalla, sino al hombre que después tuvo que mirar a su esposa a los ojos cada día sabiendo lo que había hecho. Al hombre que tuvo que abrazar a su hijo sabiendo que no merecía ese amor. Al hombre que tuvo que vivir en un pueblo que lo celebraba como un héroe cuando él sabía que era todo lo contrario. Y Antonio se preguntó, sentado en la oscuridad de su estudio con la pluma en la mano, ¿qué habría hecho yo en su lugar? Si hubiera estado en esa trinchera con los tanques acercándose y la muerte tan cercana que podía sentir su aliento. Si hubiera tenido 28 años y una esposa embarazada esperándome en casa. Si hubiera sabido que probablemente moriría en los próximos minutos y que todo lo que amaba desaparecería con mi último aliento. ¿Habría corrido también? ¿Habría elegido la posibilidad de vida sobre el honor? ¿Habría dejado a mis compañeros morir mientras yo huía hacia la oscuridad? Y si lo hubiera hecho, si hubiera cometido ese acto de cobardía suprema, ¿habría tenido el valor de confesarlo después? ¿O habría construido la misma mentira que construyó mi padre? ¿Habría aceptado la medalla y las felicitaciones y habría intentado vivir con ello? La verdad que Antonio no quería admitir ni siquiera a sí mismo, era que no sabía, no podía saber. Nadie puede saber realmente qué haría en una situación así hasta que está allí, con la muerte rugiendo hacia ti y cada instinto en tu cuerpo gritándote que huyas. Juzgar a su padre desde la comodidad de su estudio, 45 años después del hecho, sin haber experimentado nunca el horror de la guerra, sin haber sentido nunca ese terror absoluto, era fácil, demasiado fácil. Y mientras escribía, Antonio comenzó a darse cuenta de que la historia de su padre no era solo sobre cobardía. Era sobre algo mucho más complejo. Era sobre las decisiones imposibles que la guerra nos obliga a tomar. Era sobre cómo un solo momento puede definir una vida entera. Era sobre el peso de los secretos y el precio que pagamos por mantenerlos. Era sobre la diferencia entre el héroe que queremos ser y el humano que realmente somos cuando nos enfrentamos a nuestra propia mortalidad. Su padre había tomado una decisión terrible. De eso no había duda. Había abandonado a sus compañeros. Había huido cuando debería haberse quedado. Y luego había mentido sobre ello durante 32 años, pero también había vivido cada día de esos 32 años con la culpa de lo que había hecho. Había despertado cada noche con los gritos de Giuseppe resonando en sus oídos. Había visto el rostro de Carlo cada vez que cerraba los ojos. Había llevado el peso de su mentira como una cruz que nunca pudo dejar. En cierto modo, su padre había cumplido una sentencia de prisión perpetua, no en una celda con barrotes, sino en la prisión de su propia conciencia. No había escapado del castigo, simplemente había elegido administrarlo él mismo en lugar de permitir que otros lo juzgaran. ¿Era eso suficiente? ¿Era eso justicia? Antonio no lo sabía, pero comenzó a entender que quizás la pregunta no era si su padre había sido castigado suficientemente. La pregunta era qué podemos aprender de su historia, qué nos dice sobre nosotros mismos, sobre nuestra capacidad para el bien y para el mal, sobre cómo una persona puede ser tanto héroe como cobarde, víctima y victimario, honesto y mentiroso, todo al mismo tiempo.
Porque los humanos no somos simples, no somos solo una cosa, somos contradicciones andantes, somos capaces de gran bondad y gran crueldad, de valentía extraordinaria y cobardía vergonzosa, a veces en el mismo día, a veces en el mismo momento. El padre de Antonio había sido todas esas cosas. Había sido el carpintero amable que ayudaba a sus vecinos, el esposo devoto que amaba a su mujer, el padre cariñoso que crió a su hijo lo mejor que pudo, y también había sido el soldado que huyó, el mentiroso que aceptó honores que no merecía, el hombre que nunca tuvo el valor de confesar su pecado más grande. Todo eso era verdad, todo eso era él. Y Antonio, al escribir la historia completa, comenzó a hacer las paces con esa complejidad. Comenzó a aceptar que su padre no era ni el héroe que había creído que era ni el villano que la carta parecía revelar. Era simplemente un hombre que había cometido un error terrible y había pasado el resto de su vida intentando vivir con él. Un hombre que había sido demasiado débil en un momento crucial pero lo suficientemente fuerte para cargar con la culpa durante décadas. Un hombre que había mentido a todos excepto a sí mismo. Cuando Antonio finalmente terminó de escribir, tenía más de 200 páginas. La historia completa de su padre, de aquella noche en el desierto, de la carta, de su propia búsqueda de la verdad. Lo selló todo en un sobre. Escribió instrucciones claras de que no debía abrirse hasta 50 años después de su propia muerte. Para entonces, todos los que habían conocido a su padre estarían muertos. Todas las familias de Giuseppe, Carlo y Roberto habrían pasado. Suficiente tiempo habría transcurrido para que la verdad pudiera ser contada sin causar más dolor. Lo depositó en un banco con instrucciones legales estrictas. Y luego, por primera vez en meses, durmió toda la noche sin despertar. Pero la historia no terminó allí, porque Antonio había aprendido algo de la carta de su padre. Había aprendido que los secretos tienen un peso, que las mentiras, por bien intencionadas que sean, eventualmente cobran su precio, y que a veces la única manera de encontrar paz es siendo honesto, incluso cuando esa honestidad es dolorosa. Así que Antonio decidió hacer algo que su padre nunca pudo hacer. Decidió ser honesto con su propio hijo. Su hijo, Marco, nombrado así por su abuelo, tenía 17 años en ese momento. Antonio lo sentó una tarde y le contó todo. Le mostró la carta original. Le habló sobre Giuseppe, Carlo y Roberto. Le explicó la decisión que su abuelo había tomado y el precio que había pagado por ella. Le dijo sobre su propia lucha para entender y perdonar. Y le explicó por qué había decidido sellar la historia completa por 50 años. Necesitaba que alguien más supiera la verdad. Necesitaba que no muriera con él como casi había muerto con su padre. Necesitaba romper el ciclo de silencio que había comenzado en aquella trinchera en el desierto de Libia en 1942. Marco escuchó en silencio. Al final, hizo una sola pregunta. ¿Lo perdonas? Antonio pensó por un largo momento antes de responder. No sé si es mi lugar perdonarlo. No soy quien sufrió por su decisión. Giuseppe, Carlo y Roberto son quienes deberían perdonarlo, y ellos ya no están aquí para hacerlo. Pero puedo entenderlo. Puedo ver que era humano, que cometió un error terrible en un momento de terror absoluto, que vivió con las consecuencias de ese error cada día de su vida, que amó a su familia a pesar de sentir que no lo merecía. Y puedo honrar tanto la verdad de lo que hizo como la verdad de quién era. Creo que eso es lo mejor que puedo hacer. Marco asintió lentamente. Y luego dijo algo que sorprendió a Antonio. Creo que el abuelo habría estado orgulloso de ti, por buscar la verdad, por no esconderla pero tampoco usarla para herir a otros, por encontrar una manera de honrar tanto a los vivos como a los muertos, por ser más valiente de lo que él pudo ser. Esas palabras se quedaron con Antonio, porque se dio cuenta de que su padre, a pesar de todo, le había dado algo valioso. No un ejemplo de heroísmo perfecto, sino algo más real y más útil. Le había dado una lección sobre la naturaleza humana, sobre la complejidad de la moralidad, sobre cómo vivir con el peso de nuestros errores, sobre la importancia de la verdad, incluso cuando es dolorosa, y sobre el hecho de que podemos ser más que nuestros peores momentos si elegimos cargar con la responsabilidad de nuestras acciones. La carta de Marco Bellini, escrita en una trinchera en 1942 y descubierta 45 años después, no fue el final de una historia, fue el comienzo de otra. Una historia sobre un hijo tratando de entender a su padre, sobre las verdades complicadas que heredamos, sobre las decisiones que tomamos sobre qué recordar y qué olvidar, sobre cómo honramos a los muertos sin mentir sobre quienes fueron realmente. Hoy, más de 80 años después de aquella noche en el desierto, la historia completa espera en una bóveda de banco, esperando el momento en que pueda ser contada sin causar dolor, esperando convertirse en historia en lugar de tragedia personal.
esperando enseñar a las generaciones futuras que los héroes y los cobardes no son tipos diferentes de personas. Son los mismos seres humanos tomando decisiones diferentes en momentos diferentes. Y a veces, la verdadera valentía no está en el campo de batalla. Está en vivir honestamente con nuestras fallas. En aceptar que cometimos errores sin dejar que nos definan completamente. En encontrar la manera de seguir adelante incluso cuando el peso del pasado amenaza con aplastarnos. Marco Bellini no fue un héroe, pero tampoco fue solo un cobarde. Fue un hombre que enfrentó un momento imposible y tomó una decisión que lo perseguiría para siempre. Un hombre que amó profundamente a pesar de sentirse indigno de amor. Un hombre que vivió 32 años adicionales que quizás no debería haber tenido, pero que usó para construir algo significativo de todas formas. Y quizás, al final, eso es lo más humano que podemos ser.